En lo que tiene que ver con la pregunta de las extradiciones, ¿está usted de acuerdo con permitirse la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, inventándose la Constitución, reformando las leyes conforme al anexo 1, sí o no? Veamos qué nos dicen los considerandos. En la pregunta 1, considerandos dice que la ley de la extradición es un mecanismo por el cual se impide que una persona evada la acción de la justicia por el hecho de abandonar el territorio del Estado, donde los hechos delictivos han ocurrido o tienen sus efectos, haciendo efectivo el principio de responsabilidad de quien incurra en ilícitos y el de reparación integral de las víctimas. Que este juicio de extradición, que es la garantía de las personas para no ser procesadas en el exterior por hechos que no constituyen la infracción en el Ecuador, o bien por delitos políticos, salvo por actos de terrorismo y delitos de lesa humanidad, o por, de pronto, no sé, consideraciones religiosas, raciales, políticas, o de nacionalidades o de orientaciones sexuales, que este juicio de extradición es la garantía para que a las personas requeridas no se las aplique la pena de muerte y otras inhumanas crueldades y degradantes, y les sean respetados sus derechos del debido proceso. Que en estos fines, los convenios internacionales establezcan las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos para solicitar y otorgar una extradición sin que esto exista una prohibición general de extraditar nacionales como le permita otros estados. Que en la actualidad la Constitución impide la extradición de ecuatorianos, obligándose a que el juzgamiento se realice en el Ecuador con arreglo a las leyes ecuatorianas, con que el artículo 79 de la Constitución prohíbe la extradición de ecuatorianos, obligando a que su juzgamiento se sujete a las leyes del Ecuador. ¿Qué nos dice el anexo 1? El anexo 1 enmiéndese la Constitución de la República del Ecuador, sustituyéndose el artículo 79 por el siguiente. ¿Cuál es lo que proponen? Artículo 79. La extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de lo que es parte en el Ecuador y en lo no regulado en aquellos por la ley. La extradición se considerará por los jueces establecidos en la ley, a solicitud de autoridades competentes por delitos tipificados como tales por la legislación ecuatoriana, y con la condición de no aplicarse la pena de muerte y otras inhumanidades, crueldades o degradantes. No se concederá la extradición por delitos políticos y conexos con la exclusión del territorio. Los delitos contra la humanidad y otros establecidos en los convenios internacionales. Refórmese la ley de extradición en lo siguiente: artículo 4, deróguese. En el artículo 5, número 1, sustitúyase la palabra extranjeros por personas, dice. No extranjeros, sino simplemente personas. En la casilla C del referéndum, ¿está usted de acuerdo con que el establecimiento de judicaturas establecidas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que le corresponda, enmendándose la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo al anexo 2? ¿Sí o no? El anexo 2, la pregunta está: considerándose que conforme al orden jurídico vigente, cualquier juez de primer nivel de cualquier materia es competente para conocer acciones de garantía jurisdiccional, salvo
las acciones extraordinarias de protección y por incumplimiento conforme al artículo 86, numeral 2 de la Constitución, que como es de conocimiento público el haber ampliado la competencia para el conocimiento de esta clase de procesos constitucionales, se ha provocado no solamente la congestión de causas a nivel de función judicial, sino que ha producido que jueces que no tengan formación en materia esta constitucional se distraigan de los casos que si son de ámbito de especialidad con el objeto de resolver las garantías jurisdiccionales que por lo expuesto esta enmienda constitucional y sus consecuentes reformas legales buscarán establecer un sistema de judicaturas constitucionales especializadas tanto en primera como en segunda instancia para que éstas sean aquellas quienes se dediquen a tiempo completo y bajo el principio de especialidad al conocimiento de las acciones y de garantía jurisdiccional, creándose reglas y especificaciones y más rigurosas para fijarse la competencia de jueces en materia de acciones de habeas corpus con consecuencia de responsabilidad penal y administrativa en caso de resolverse esa clase de causas sin tener la competencia. Revisemos el anexo 2. Enmiéndase el artículo 86, numeral 2 y numeral 3, inciso segundo de la Constitución para que diga lo siguiente. El artículo 86, las garantías jurisdiccionales se regirán en general por las siguientes disposiciones. Será competente la juez o juez especializado del lugar en el que se origina, juez o jueza constitucional especializado en el lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen los efectos. La jueza o juez que pese a ser incompetente admita a trámite, resuelva una garantía jurisdiccional, responderá administrativa y penalmente. Serán aplicables las siguientes normas procedimientos. 3. Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas por ente o para ante la sala especializada de la Constitucional de la Corte Provincial competente. Los procesos judiciales solo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución. Refórmese la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en lo que sigue. Sustitúyase artículo 7 por el siguiente. El artículo 7, competencia. En primera instancia será competente la jueza o juez constitucional especializado del lugar en donde se origina este acto u omisión o donde se producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiese varias juezas o jueces constitucionales especializados competentes, la demanda se sortearía entre ellos. Estas acciones serían sorteadas de modo adecuado, preferente e inmediato. En caso de que se presente la demanda oralmente, se realizaría el sorteo solamente con la identificación personal, la cédula. En las acciones de habeas data y acceso a la información pública se estaría a lo dispuesto en esta ley. La jueza o juez que por regla previstas en la Constitución y esta ley sea incompetente para conocer las acciones previstas en este título, deberá pues inadmitir la demanda mediante auto que podrá ser apelado ante la sala especializada de lo constitucional de la Corte Provincial competente. La jueza o juez que pese a ser incompetente admita a trámite y resuelva una garantía jurisdiccional, responderá administrativa y penalmente. La jueza o juez constitucional especializado que, siendo competente, deba conocer acciones previstas en este título, no podrá inhibirse, sin perjuicio de la excusa o recusación a que hubiese lugar. La jueza o juez constitucional especializado de turno sería competente cuando se presente una acción en días
feriados o fuera de horario de atención de los otros juzgados. Sustitúyase el artículo 24 por el siguiente. Este 24 artículo apelación. Las partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta 3 días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. La apelación será conocida por la Sala Especializada de Constitucional de la Corte Provincial si es que hubiese más de una sala. Si se radicará por sorteo. Se radicará por sorteo. La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada. La Sala Especializada de lo Constitucional de la Corte Provincial abocará conocimiento y resolverá por el mérito del expediente en el término de 8 días. De considerarlo necesario, la jueza o juez podrá ordenar la práctica de elementos probatorios y convocarse a audiencia que deberá realizarse dentro de los siguientes 8 días hábiles. En estos casos, el término se suspende y corre a partir de la audiencia. El artículo 44 sustitúyase el numeral 1 y 4 por los siguientes. Artículo 44. Trámite. En la acción de habeas corpus en lo que no fueren aplicables las normas generales, seguirá el siguiente trámite. 1. La acción puede ser propuesta ante cualquier juez o jueza constitucional especializado del lugar donde se presuma o se conozca que está privada de libertad la persona. Cuando se desconozca el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante la jueza o juez constitucional especializado del domicilio del accionante. En casos de prisión preventiva, se van a seguir las siguientes reglas para fijar la competencia del juez en primera instancia. A. Cuando el orden de privación de libertad haya sido dispuesta por un juez de garantías penales, la acción se interpondrá ante cualquier jueza o juez constitucional especializado del lugar donde se lo haya ordenado. B. Cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta por la Corte Provincial, esta acción se va a presentar ante la Sala Especializada de la Constitución de la Corte Provincial de Justicia del lugar donde se la haya ordenado. C. Cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, digamos, ponle, esta acción se va a presentar ante el presidente de dicha Corte. 4. En las acciones de habeas corpus presentadas contra privaciones de libertad no ordenadas en un proceso penal, el recurso de apelación sería conocido y resuelto por la Sala Especializada de la Constitucional de la Corte Provincial de Justicia. En los casos de prisión preventiva, para la interposición del recurso de apelación se seguirán los siguientes pasos o reglas. A. Contra la sentencia dictada por la jueza o juez constitucional especializado se podrá interponer recurso de apelación ante la Sala Especializada de lo Constitucional de la Corte Provincial de Justicia. B. Contra la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Constitucional de la Corte Provincial de Justicia se podrá interponer de apelación ante el presidente de esta Corte Nacional de Justicia. C. Contra la sentencia dictada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia se podrá interponer un recurso de apelación ante cualquiera de las salas especializadas que no hayan ordenado la prisión preventiva. A esto sustitúyase el artículo 48 por lo siguiente. El 48 manifiesta normas especiales. Para efectos de la presentación de la acción de la violación del derecho se entenderá ocurrida en el lugar en el que real o presuntamente se encuentre la información requerida. Si la información no consta en este archivo de la institución solicitada, esta entidad pública deberá comunicar el lugar o archivo
donde ésta se encuentra la información solicitada. Será competente para conocer esta acción la jueza o juez constitucional especializado del lugar en el que real o presuntamente se encuentre esta información requerida, y deberá actuar conforme a lo establecido en la Constitución y la ley que regula esta materia. El recurso de apelación se interpondrá ante la Sala Especializada de lo Constitucional de la Corte Provincial de Justicia del lugar en el que real o presuntamente se encuentre la información requerida. Substitúyase el artículo 166 por el siguiente, que dice: artículo 166, órganos de la Administración de Justicia Constitucional. La justicia constitucional comprende: 1. Los jueces constitucionales especializados de la primera instancia. 2. Las salas especializadas de la Constitucional de las Cortes Provinciales. 3. La Corte Nacional de Justicia, exclusivamente en lo que se refiere a las acciones de habeas corpus que le competa conocer. 4. La Corte Constitucional. A esto substitúyase el artículo 167 por lo siguiente. El artículo 167 diría: juezas y jueces constitucionales especializados de primer nivel. Compete a las juezas y jueces constitucionales especializados de primer nivel conocer y resolver en primera instancia la acción de protección habeas corpus, habeas data, acceso de información a la información pública y petición de medidas cautelares, y ejercer control concreto en los términos establecidos en esta ley. Substitúyase el artículo 168 por lo siguiente. Artículo 168. Salas especializadas de lo constitucional de las Cortes Provinciales de Justicia. Compete a las Cortes Provinciales: 1. Conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan en contra de los autos y las sentencias de las juezas y jueces constitucionales especializados de primera instancia respecto de las acciones de protección habeas data y acción de acceso a la información. 2. Conocer las acciones de habeas corpus y los recursos de apelación de esta garantía jurisdiccional en los casos previstos en esta ley. 3. Y ejercer el control concreto en los términos previstos en esta ley. Substitúyase artículo 169 por el siguiente. Artículo 169. Corte Nacional de Justicia. Compete a esta Corte Nacional de Justicia y en lo que corresponda a su presidente: 1. Conocer y resolver los recursos de apelación de las acciones de habeas corpus en los términos establecidos en esta ley. 2. Conocer las acciones de habeas corpus en los casos previstos en esta ley. Y 3. Ejercer control concreto en los términos previstos en esta ley. Agréguense las siguientes disposiciones transitorias. 18ª. Las presentes reformas legales entrarán en vigencia en el plazo de un año después de su publicación en el Registro Oficial. 19ª. Dentro del plazo mencionado en la disposición anterior, el Consejo de la Judicatura deberá organizar a nivel nacional el proceso de selección mediante concurso de mérito y oposición para designar a las y los jueces constitucionales y especializados tanto de primera instancia como los que se integrarán las salas especializadas de lo constitucional de las Cortes Provinciales. El concurso seguirá todas las reglas y etapas y procedimientos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial. Las y los jueces nombrados formarían parte de la carrera judicial y gozarán, conforme la Constitución y la ley, de la estabilidad de la que gozan todos los jueces, y se someterán al control, vigilancia y disciplina del Consejo de la Judicatura. Mientras se nombren jueces constitucionales especializados en las acciones de garantía jurisdiccional que se estén sustanciando y que se presenten en lo posterior, seguirán las reglas de competencia que estaban vigentes hasta antes de la publicación de estas reformas a la ley. Una vez nombrados los jueces constitucionales especializados,
todas las acciones de garantía jurisdiccional que a la fecha de su posesión en el cargo se haya estado pues siendo resueltas por otros jueces. Deberán concluir con las reglas procesales con las que se iniciaron y en conocimiento de estas de los jueces que las hayan estado resolviendo, incluyendo la etapa de ejecución en los casos que corresponda. En este sentido, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá destinar las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento del mandato popular, de acuerdo con los requerimientos técnicos y financieros que realice el Consejo de la Judicatura.